Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un mensaje, un tema diferente hoy en día. Hoy en día vamos a hablar del tema si María tuvo más hijos. El propósito de este tema no es herir la creencia de nadie. El propósito es traer el mensaje de la palabra de Dios, como la Biblia dice, no como nos hayan enseñado, sino que si tú tomas la palabra de Dios, la Biblia, que es palabra de Dios, entonces vas a creer lo que la Biblia dice, porque yo te voy a probar conforme a la palabra de Dios. Entonces, el propósito de hoy es leer la Biblia y vamos a empezar a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que ya empezamos a ver de que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios los bendijo. Es una bendición de Dios que la mujer y el hombre sean felices. Dios permitió que tuvieran hijos, que se multiplicaran. Dios los bendijo. Entonces, vamos a empezar a leer lo que dice la palabra de Dios, eh, de las profecías de Jesús. Antes que Jesús naciera, en los libros del Antiguo Testamento ya existían profecías de Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando él tenía sed, que él dijo, tengo sed, le dieron fue vinagre. Entonces ahí se cumplió esta profecía. También en Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo, cuando murió en la cruz de Calvario, se está cumpliendo esta profecía. Cuando él llevó todos nuestros dolores, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo dijo, consumado es. Todo lo que, lo que Jesucristo dijo, la mayoría, todo estaba profetizado en el Antiguo Testamento. También en el Salmo 69, 8 dice, extraño he sido para mis hermanos. Esto es una profecía de Jesucristo, es una profecía mesiánica. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Muchos dicen, muéstrame dónde María tuvo más hijos. Ahí lo está diciendo en la profecía, que María tuvo más hijos y que él tuvo hermanos de carne y de sangre. Ahora vamos a probarlo en el Nuevo Testamento donde se cumple. En Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque aún sus hermanos no creían en él. Los hermanos de Jesucristo no creían en él. María tuvo relaciones sexuales con José, porque ellos eran esposos, ellos eran marido y mujer. Por eso yo leí desde el principio que Dios bendijo a Adán y a Eva, Dios bendijo al matrimonio, Dios bendijo, es una bendición que los matrimonios tengan hijos, es una bendición. Yo no entiendo por qué hay gente que no quieren aceptar que María tuvo más hijos, si es una bendición de Dios. Lo acabamos de leer que es una bendición. Ahora vamos a probar de que María sí tuvo relaciones. En Mateo 1, 24, 25 dice, pero no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. O sea que al conocerla quiere decir, no quiere decir que la conoció ahí mismo como persona, no, él ya la conocía como persona antes. Porque el ángel se le apareció
a José antes y le dijo, coge a tu mujer María y llévatela a Egipto porque Herodes quiere matar a su hijo Jesucristo, porque iba a mandar a matar a todos los niños que habían nacido en ese tiempo. Y dice en Génesis capítulo 4, versículo 1, vamos a probar que la palabra conocer significa tener relaciones sexuales. En Génesis 4:1 dice, conoció a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo Caín, que la conoció. Y en Génesis 4:25 dice, conoció de nuevo Adán a su mujer y dio a luz un hijo que se llama Set. Entonces, vemos aquí que en el matrimonio es normal que tengan hijos. Yo no entiendo por qué hay muchas personas que no aceptan que María tuvo hijos. Como dije ahorita, eso es una bendición de Dios. Por eso Dios los bendijo y le dijo, multiplíquense. En Mateo 1:16 dice, Jacob engendró a José, marido de María, que tuvo a Jesús. En Mateo 1:18-19, José, marido de María, la madre de Jesús, no quiso infamarla, o sea que no quiso denunciarla a María que estaba en embarazo, porque en ese tiempo si veían una mujer adúltera, la apedreaban. En el Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, estima el fruto del vientre. Está todavía queriendo decir que es una bendición de Dios que el matrimonio tenga hijos. Ahí probamos de que José y María, perdón, tuvieron hijos, que ellos eran un matrimonio. Ellos eran un matrimonio. Ahora yo voy a probar con la palabra de Dios que María tuvo más hijos. Vamos a probarlo fuera de lo que hemos puesto aquí. En Mateo 12:46-49 dice, mientras Jesús hablaba, les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi Padre y mis hermanos. Porque le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos. No le dijeron, tu madre y los hermanos de María. No, están diciendo, tu madre y tus hermanos te quieren hablar y ellos están afuera esperándote. Entonces, cuando Jesús puso la mano sobre los discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque ellos creyeron en Él, porque ellos hacían la voluntad de Él. Entonces, los otros hermanos que eran de la carne estaban afuera. Como leímos ahorita, que ni los hermanos de él le iban a creer en él. Después que Jesucristo murió, entonces fue que creyeron en él. Pero mientras tanto no creían en él. Por eso en Juan 7:1-3 dice que Jesús en la carne dice que ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, en Juan del 1-3, del capítulo 7, del 1-3, le dijeron los hermanos a Jesús, los hermanos de carne y sangre le dijeron a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos vean, para que también tus discípulos vean tus obras. Entonces, vemos aquí la diferencia, que no solamente los hermanos son los discípulos de fe, sino que también los hermanos de carne le habían aconsejado a él que se fuera para otro lado. En Mateo 13:55 dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La gente conocían a Jesús, conocían a esta familia. El carpintero era José, José era carpintero y están diferenciando que el carpintero José, que la madre de Jesús y que los hermanos de él lo reconocieron. Entonces ahí está dando los nombres de los hermanos de Jesús, de los hijos de María. En Gálatas 1:19 dice, pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino al hermano del Señor. Están viendo que están diciendo hermanos variamente, hermanos del Señor, y está dando nombres también.
En Lucas 11, 27 al 28, una mujer le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús le dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús nunca permitió que engrandecieran a María, que miraran a María como alguien que fuera un intermediario, que fuera el camino. Jesús siempre dijo, mi Padre y yo uno somos. Si Jesús hubiera querido que le pidiéramos a María, él le hubiera dicho, obedezcan a María también a mi madre. Pero él siempre le dijo, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Todavía no es mi hora. Siempre le hablaba de esa manera, no porque era una falta de respeto, porque Dios era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, el que estaba dentro de él es Dios. Y en Juan 1:1 al 3 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas sin él, si no fueran por él, no pudieron haber sido hechas. Jesús existía, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres y es un solo Dios verdadero, ya existía antes que el mundo existiera, antes que María existiera, ya existía ese Jesús divino. No Jesús, porque el Jesús se le llamaba aquí en la tierra, pero ese divino. En cambio, María fue madre de Jesús, pero madre del Jesús de la carne, que nació de la carne. Pero dentro de él tenía la divinidad de Dios, era Dios mismo. Sin embargo, podemos ver eso, que hay mucha diferencia en eso. Por eso Juan 14:6 dice, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, no por medio de María, ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan. Él dice, yo soy el único camino. O sea que si usted le pide a María, porque a usted le enseñaron de esa manera, y para usted es fuerte aceptar este mensaje, porque es duro, pero es la palabra, es Dios que te está hablando por medio de la palabra. No son palabras mías. Tú lo puedes leer, los versículos que yo te he dado. Puedes leerlo tú mismo, tú solito o solita en tu casa. También en Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. En 1 Timoteo dice, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En 2 de Pedro 2:22 dice, el único que pasó por este mundo, por esta tierra, sin pecado, fue Jesucristo. Y no se halló maldad en su boca, no hubo maldad en él. Sin embargo, de todos los seres humanos que han venido por este mundo y que se han muerto, María está en el cielo. María está en el cielo como los 12 apóstoles. María está en el cielo como una mujer que Dios escogió. Dios simplemente la usó a ella para que naciera el Mesías, no Dios, porque Dios no tiene alguien que lo hizo a él, porque antes que María existiera, ya existía Dios antes. Por eso, si es duro para ti creer esta palabra, como le dijeron a Jesucristo en esta ocasión, dura palabra es esta, entonces si es duro, porque se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si Dios quiere que este mensaje llegue a ti, es porque el Espíritu Santo quiere que tú entiendas y escuches la palabra de Él, no la palabra de lo que te han enseñado de ningún ser humano, de ningún hombre. Dios no quiere eso, Dios quiere que tú escuches su palabra. Por eso dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Más bienaventurados son ellos. Por eso, si no quieres aceptar la palabra de Dios, eso es cosa tuya. Eso estás luchando contra Dios mismo. Como dice en Hechos 20:14, Jesús le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y le dijo el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, coces quiere decir patadas, cuando estás dando patadas a algo duro y te sale sangre, estás peleando con Dios mismo.
hazle caso a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te ayude. Dios te bendiga.